Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por este día que nos diste, Señor. Gracias, Señor, por todas tus misericordias, por tu perdón, Señor. Gracias, Señor. Y en esta mañana pedimos que tú nos uses, Señor, para tu honra, para tu gloria, a pesar de todos nuestros defectos. Que seas tú quien hable en esta mañana, Señor, y que las palabras que salgan de mi boca, Señor, tú las llenes de poder y sean ellas las que redarguyan, Señor, en esta mañana, Señor. Y, Señor, bendice a cada hermano aquí presente, cada hermana, cada joven, Señor, bendice sus trabajos, sus estudios, sus vidas, su salud, Señor. Nos ponemos en tus manos, que a ti sea la honra y la gloria, porque te lo pedimos, te lo suplicamos, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a la lectura ahí donde leímos en esta mañana. Bueno, para ustedes, ¿quién de todos nuestros conocidos de la palabra de Dios, conocidos les digo, para ustedes, ¿quién creen que tuvo la mayor fe? Aunque no. ¿Quién? Abraham. A ver, ¿alguien más? ¿Algún otro que diga, no, para mí es este? ¿Mandé? Job, sin duda, Job. David. ¿Qué otro hermano? Daniel. José. Josué. ¿Quién dijo Abraham? Pues para mí fue Abraham, es Abraham para mí. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? Mandé. Sí. Pero para mí, esta historia siempre me ha llamado la atención y creo que es muy conocida. No dudo que la hemos escuchado aquí varias veces. Hermano, a ver. ¿Le creyó a Dios? Sí, y también. Si tenían fe, es que le creyeron a Dios también todos. ¿Quién sería capaz de entregar a su hijo? ¿Quién? Para mí, yo creo que eso es la mayor prueba que haya pasado un ser humano. ¿Aparte de quién? De Jesucristo. Y no tan solo Jesucristo, Dios. Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cómo ven, hermanos? ¿Quién sería capaz de entregar a su hijo? Si no queremos, no queremos ni siquiera que cuando le dicen que van a estudiar para pastor, no, o para que, no, menos. Imagínense ya entregarlo ya para que lo sacrificaran. Bien, pues vamos a ver a Abraham, a ver qué nos dice la palabra de Dios.
Vamos a ver un poco de contexto para este capítulo, para estas fechas. Abraham ya tenía más de 100 años. El hijo prometido pues ya había nacido, estaban todos felices, Sara, él, y justo cuando creían que estaban ya, por así decirlo, solucionada su vida con su hijo, con su esposa, ya en donde Dios los había mandado, ¿qué pasa? Dios lo llama a la mayor prueba que pudo haber pasado. ¿Qué nos dice esto? Que nunca seremos demasiados, ahora sí que mayorcitos o de cualquier edad para no enfrentarnos a nuevas batallas, nuevos desafíos. Nunca vamos a dejar de aprender, porque si dejamos de aprender, dejamos de crecer, y si dejamos de crecer, dejamos de vivir. Cuando dicen, no, pues ya no voy a venir a la iglesia, ya estoy cansado. Desde ese momento ya deja usted de crecer, ¿verdad? Deja de crecer. Bien, entonces vamos a ver cómo aquí Dios prueba a Abraham. 2, Abraham pasa la prueba, alguna la pasa ahí con, pues no con 10, y luego Dios bendice a Abraham. Bien, Dios prueba a Abraham. Aconteció, dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Tenemos dos opciones cuando el Señor nos prueba o cuando estamos pasando por alguna aflicción: quejarnos o aceptar la voluntad de Dios. Dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué había pasado a Abraham? Miren, hermano, esta palabra, a los que siguen las devocionales que están mandando, si ustedes se dan cuenta, lo deben de tener fresquecito, fresquecito. ¿Qué cosas había pasado a Abraham antes de llegar aquí? ¿Qué prueba pasó primero? No. Ya, hermano, ya me di cuenta que usted sí. Bueno, primera prueba, después de qué cosas pasó, me dijo lo que pasó. Después de pasar la prueba familiar, en el capítulo 12, cuando le dice Dios a Abraham, ¿qué? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Sí? ¿Cierto? Le pide a Abraham que deje todo para ir a una ciudad. ¿Y qué hace Abraham? Pues ahora sí que parece fácil, ¿verdad? Abraham, ¿qué pasaría si nos dijera el Señor, ¿sabes qué? Mañana te me vas, agarras tus cosas y te vas a ir, pues no tan lejos. Te vas a ir al kilómetro 31, ahí necesitan uno de base, que esté ahí todos los días. No, ¿cómo voy a ir a vivir allá? Ahora imagínense a Abraham.
que le diga el Señor, te me vas. Pues ahorita es fácil porque sabemos, ¿a dónde voy? No, pues voy ahí a Tuxpan, bueno. ¿Qué autobuses hay? ¿Qué comidas, qué restaurantes, por dónde me voy a ir? Todo eso. Pero Abraham no sabía nada de eso. Abraham arriesgó todo y se entrega completamente a Dios. ¿Por qué una persona o por qué usted se pudiera entregar completamente a Dios? ¿Qué lo motivaría? Una de las cosas que lo motivaría a entregarse a Dios. Acuérdense de quién le entregó a su hijo al sacerdote Ana. ¿Por qué porque lo había prometido primeramente, ¿verdad? Porque estaba agradecido. Si nosotros estuviéramos verdaderamente agradecidos, claro que lo estamos, pero si estuviéramos agradecidos a tal grado, pues pudiéramos entregarnos más a Dios. Si fuéramos, muy agradecidos. ¿Y tenemos de qué agradecer? Pues mucho tenemos que agradecerle a Dios. Entonces, Dios le pide que deje ¿qué? Pues la comodidad, él estaba ya tranquilo, ya tenía su trabajo, tenía sus animales, tenía todo, tenía sus amigos, todo ya tenía. Entonces, sin ninguna explicación alguna, sin tener idea a dónde él iba o cómo llegaría o lo que haría, obedeció. Entonces, Abraham escoge tener una amistad con Dios por encima de todas las demás cosas que luego nos atan a uno. No queremos ir ahí por esto y por lo otro. Entonces él escoge tener una amistad con Dios por encima de todas las relaciones humanas, por todas las ataduras terrenales que nosotros pudimos tener, por encima también de su propia seguridad, ¿no? Él deja todo. Pues, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Pues a lo mejor le hubiéramos dicho, no, Señor, manda otro. Entonces, Abraham, ¿qué hace Abraham? Abraham se somete a los propósitos y planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos y tiene planes y tiene pensamientos para nosotros. ¿Y esos pensamientos cómo son? Son de bien, dice la palabra de Dios, no de mal. Entonces, por más que nos diga, vas a ir aquí, hay esto, hay lo otro, hay esto, no, Dios por algo nos manda. Él nos va a cuidar. ¿Qué otra prueba pasa? Aparte de esta prueba familiar. ¿A quién llevaba Abraham? Les pregunto porque ustedes ya leyeron todas las reflexiones. ¿A quién llevaba a Lot? A Lot. Perdón, ¿a quién llevaba Abraham? A Lot. ¿Y qué problemas hubo? Ustedes van a llevar el mensaje porque... ¿qué les pregunté? ¿Qué problemas había con Lot? No, con Lot. No. Ya no cabían en la tierra, dice que estaban ahí y hubo problemas entre sus gentes de Abraham y de Lot. ¿Y qué le dijo? ¿Y quién escogió primero? ¿Qué dijo Lot? No, a mí dame esta tierra, él
escogió la mejor tierra, pues según él. Y Abraham que se peleó con él, ¿no? No se peleó con él ni nada, no dijo nada. Y bueno, tú vas para allá, yo me voy para acá. Así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. ¿Qué otra prueba pasó? Acuérdense que estamos después de estas cosas, pero oh Dios, Abraham. Bueno, no, ya dejemos a Lot en paz. La otra que pasó, alguien lo dijo aquí, el problema con que se tomó ¿quién? A la sierva, a Agar. Entonces, ¿qué pasa? Se desesperó. Dios le había prometido que le iba a dar un hijo. Entonces se desesperó y en vez de esperar por el hijo de la promesa, pues no lo hizo. Le quiso ayudar a Dios, ¿verdad? Y luego nosotros también queremos ayudarle a Dios. No, pues lo voy a hacer. No, ¿verdad? ¿Pasó la prueba? Y después, ¿qué hizo con las... ¿Se enojó quién? ¿Quién se enojó? Su esposa, ¿verdad? Con justa razón se enojó porque ya se le ponía al brinco la sierva, y más adelantito le dice a su esposo, ¿sabes qué? No, ya no quiero aquí a Abraham ni a su hijo. A Agar y a su hijo. Aquí está. ¿Y qué hizo? Las dejó ir. ¿A dónde? Al desierto. ¿Escuchó? Pasó la prueba, las dejó ir, a pesar de que dice la palabra de Dios que él sintió abandonar a su hijo y a su concubina, pero la pasó. Entonces, hasta ahí, ¿cuánto le ponemos a Abraham para las pruebas? 3 pruebas ahí. Una la pasó al 50%, luego la rectificó, luego rectificó un poco, pues como un 7,5 u 8. Pero luego ahí viene la prueba, vamos a llamarle la prueba madre, la prueba de todas las pruebas. El versículo 2, a ver por favor si le dan lectura. Y dijo, toma tu hijo, y todavía le dice, a quien amas, vete al monte Moriah y ofrécelo ahí, sobre el monte que yo te voy a decir. Y lo mandó al monte de Moriah. Moriah estaba como a 8 kilómetros de donde él estaba, que estaba en Berseba. Ahí estaba, como 80 kilómetros. Bueno, se nos dice fácil, yo creo que es por ahí de aquí a, no sé, a Cerro Azul, no sé, por ahí. Claro, pues no era camino así muy como ahora, ¿verdad? Entonces, ahí haciendo un poco de historia, ¿qué pasó en ese monte antes? Ahí se construyó el templo. Bien, entonces esta es la prueba más fuerte en la vida de Abraham y viene después
del nacimiento de Isaac, del hijo prometido, del hijo que le había traído tanta alegría, tanta bendición. ¿Y qué nos enseña esto? Que las grandes pruebas vienen después de grandes bendiciones. Así es que no nos quedemos ahí de que ya Dios nos bendijo y que ahí va a acabar. No, no, no. Ahí va a venir. Ahí van a venir las pruebas. La prueba era real, era verdadera. Dios quería ¿qué? Probar la fe y la obediencia de Abraham, ¿verdad? Es lo que quería. Bien. Ahora, esta pregunta como humanos, ¿cómo les parece que le dijo bueno, esto que le está pidiendo Dios a Abraham, como humanos, ¿qué les parece? Como algo irracional, como humanos que somos. Oye, Señor, pero ¿cómo me piensas? No, Señor, cualquiera hubiera dicho, pero Señor, ¿por qué a mi hijo? Una prueba, así, algo irracional. Pero era Dios que se lo estaba pidiendo. Ahora, ¿en dónde descansaba la promesa de Isaac, de Abraham, de Dios, de su descendencia? Que tenía que de Isaac. Entonces, ¿cómo es que primero Dios le dice que le va a bendecir y todo, y después le pide al producto de donde iba a venir su descendencia? Porque de ahí iba a venir. De Isaac, era el hijo de Abraham y Sara, y era la promesa del linaje del Mesías. Entonces Abraham entrega aquí a su hijo por fe, hace este viaje, dice que se levanta el 3, dice, y Abraham se levantó muy de mañana, enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Así es que vemos que esta cosa que lo que le pidió, pues no era cualquier cosa. Era humano igual que nosotros, con las mismas pasiones, debilidades. Así es que o se aferraba al muchacho que ya lo tenía o obedecería a Dios. Esas eran sus posibilidades. Entonces hace este viaje, lo hace sin cuestionar a Dios. No le dijo nada. Nada le dijo. Se levantó muy de mañana, pues a lo mejor no es que fuera muy madrugador, pues ¿qué? ¿Usted dormiría si le pidieran eso? Pues no, hombre. No, ¿verdad? Bueno, pues eso nosotros, quién sabe, Abraham, pero está delicado esto. Pero él se levantó de mañana, obedece sin titubear, por así decirlo, dice la palabra de Dios, con una respuesta inmediata. ¿Cuándo nosotros podemos decir que tenemos fe? Que tenemos fe. ¿Cuándo realmente vamos nosotros a creer que tenemos fe? Pues cuando se ponga a prueba esa fe. Mientras no se ponga a prueba esa fe, todos podemos decir que tenemos fe, mucha fe, que podemos mover montañas, que podemos hacer esto y lo otro. Pero mientras no se pruebe, pues quién sabe.
Entonces nuestra fe no es probada hasta que Dios no nos pida algo que hagamos que sea un poquito difícil. Esto es dificilísimo. Algo que no tiene sentido o que parece imposible de hacer. ¿Cómo qué? ¿Qué les parece que le pida algo como que sea imposible? A ver, hermano, ¿qué es para usted algo imposible que le pida al Señor? Un hijo, sí, claro, pero aparte, ¿qué tal si el Señor le pide a ver, ¿quién le cae mal a ti? Bueno, vamos a ver que le cae mal a alguien y que le dice al Señor, ¿sabe qué? Le vas a ir a pedir perdón a la hermana. No, pues ahora sí que no me la puso difícil, me la puso imposible. Ah, claro, claro, que vende todo lo que tiene. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira por andar prometiendo cosas que no iba a cumplir? Así es. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reaccionar cuando Dios nos manda una prueba? Pues de muchas maneras, ¿verdad? Ahora, ¿Dios tiene razones por mandar pruebas? Pues sí, pues sí. Pues para que nuestra fe se ejerza, que nuestra fe aumente. Un general que esté ahí sentado en el escritorio, imagínense, va a tener más fe del que anda ahí en la batalla y sabe cómo están las cosas. No, hay que andar ahí. Hay que andar ahí para que la fe se empiece a trabajar, para modificar nuestro carácter, para muchas cosas. Así es que aquí vemos que Abraham no se aferró a su hijo. Dicen que cuando Dios nos pide algo, siempre tenemos que tener las manos abiertas para poderle dar. Porque cuando el Señor nos pide algo, o cuando ve que algo nos está consumiendo, que eso está haciendo que dejemos de venir a la iglesia, que dejemos de orar, que dejemos de leer la Biblia, que dejemos de perdonar todo eso, ándale, te lo voy a pedir ahora, te lo voy a quitar algo, para que entiendas. Cuando nosotros nos aferramos a algo que impida que le adoremos como Él quiere que le adoremos. ¿Sí? Bien. Así es que todos tenemos a nuestro Isaac, que tenemos que ser puesto como lo hizo ¿quién? Noemí, ¿no? Ana. Ahí está. Ahí está y ahí te lo dejo, ¿verdad? Todos tenemos hijos, sueños, trabajos, todo. ¿Cómo vamos a probar nuestra fe? Por renunciando a muchas cosas, quizás debamos de dejar algo. Versículo, así es que dice el 3 que cortó la leña, él la cortó, él mismo la cortó, tenía quien le ayudara, pero él la cortó y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y emprendieron. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Así que vemos que Abraham obedece inmediatamente, sin más, se levanta temprano, no se queja, no discute, obedece. Porque si nosotros obedecemos a regañadientes, como dicen, pues eso ya no es obediencia. Ya no es obediencia. Entonces imagínense 3 días. 3 días. Pues
no sé, a nosotros se nos hace muy exagerado ir 3 días, hacernos 3 días de aquí a Cerro Azul. ¿Qué dije? A Cerro Azul. Pero él no iba por un camino así como este, ¿verdad? Pero, pues no sé, como a mí que se me hace que iba muy lento. Todo lo que debió haber pasado en esos 3 días. Imagínense ustedes cómo va usted al lado de su hijo caminando sabiendo a dónde lo lleva. Antes no se regresó. Antes no se regresó. Entonces esos días, pues con seguridad tuvo bastante tiempo para pensar. Mucho tiempo. Y así son las pruebas. Dios nos da mucho tiempo. Hay veces nuestra enfermedad se puede alargar un poquito para enseñarnos el Señor muchas cosas. Muchas cosas. Entonces caminando en silencio y no había punto de retornar ya. Ya habían emprendido el viaje y ya no había manera de retornar. ¿Se acuerdan de Hernán Cortés? ¿Qué hizo Hernán Cortés? Hablando un poco de historia, cuando conquistó acá a los mexicanos. ¿Qué hizo para que no se regresaran? A toda la gente que traía. Quemó sus naves. Por eso por ahí hay una frase que dice, no, pues ya quemó todas sus naves. Para que no hubiera chance de regresarse. Así Abraham ya no tenía, ya no hay marcha atrás. Cuidado, dice. No vuelvo atrás en coro ahí. No vuelvo atrás. Porque dice que va a ser peor después de haber conocido la palabra de Dios y echarse para atrás. Ser peor, dice la palabra de Dios. Entonces, Abraham no lo iba a hacer, iba a obedecer a Dios hasta el final, por mucho que le doliera. Pero a través de todos estos años, Abraham salió de 75 años. Para este tiempo ya tenía 100. Ya el Señor le había enseñado muchas cosas, ya había pasado por varias cosas que vimos, ya había pasado, entonces ya el Señor ya lo había preparado. Y luego nosotros no, y ustedes quieren que Abraham, no, pues ya esto. Ninguno, yo creo que ni pensó, no, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que pasar esto, lo otro? Porque el Señor lo estaba preparando para la gran prueba. El Señor no nos manda así nomás porque sí. Así es que Abraham, Dios lo estuvo preparando. Entonces Isaac no podía morir, pero para nosotros ahorita que lo sabemos, que estamos leyendo la palabra de Dios, bueno, Abraham también lo debió haber, porque Dios se lo había dado, le había dicho muchas veces que era el hijo de la promesa, que su descendencia iba a venir sobre ese hijo. Así es que Abraham sabía que Dios cumple sus promesas, y sabía. ¿Por qué? Bueno, hablando un poco, una semejanza, ¿por qué no se pudo haber hundido la barca donde iban, se acuerdan, donde iban los apóstoles cuando iban atravesando el mar de Galilea? ¿Por qué no se podía hundir? Bueno, sí los iba a esperar al otro lado, pero viendo este pasaje, ¿por qué no se podía hundir? Ahorita nosotros lo sabemos. ¿Por qué no podía hundirse con todo? ¿Por qué no se podían ahogar los discípulos? Porque eran ellos los que iban a proclamar la palabra de Dios, que se iba a extinguir y Dios ya lo tenía en sus planes. No se puede, pero para nosotros pues ya se nos hace muy fácil, ¿verdad?
Así es que, fíjense, ¿ustedes creen que Abraham pensaba que aún que Isaac muriera, que su hijo muriera, Dios no podía hacer algo, no lo podía resucitar? Sí, vio demasiadas maravillas. Pero ¿ustedes creen que pensaba que Abraham, que si en caso de que lo pudiera, Dios lo iba a resucitar? En esa época nadie había resucitado. Hebreos 11:19. No prendan, no pierdan aquí, por favor. Hebreos 11:19. Miren, si no existiera el libro de Hebreos, no nos pudiéramos imaginar, saber muchas cosas de estos grandes héroes. ¿Qué dice? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Y de quién está hablando? De Abraham. Si ustedes leen atrasito, está hablando de Abraham. Está hablando de Abraham. Entonces, y con esa seguridad él seguía adelante, caminando. Así es que la fe, esa no exige explicaciones. La fe simplemente espera confiadamente en que Dios va a actuar. Sí. El 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí vemos hasta cuándo habla Isaac. Les decía que ese camino, pues, silencioso, pero aquí ya habla Isaac. Isaac rompe el silencio. ¿Qué le dijo? Padre mío, le dice Isaac, y él le dijo: heme aquí, mi hijo. O sea, palabras, pues por así, tiernas, ¿no? Padre mío, hijo mío. Padre mío. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Qué nos demuestra esto? ¿Será que era ingenuo Isaac? Pero también tenía confianza, ¿qué? En su padre. Estaba obedeciendo a su padre y él tenía confianza en su padre. ¿Y qué nos dice eso? Pues mucho, que nosotros debemos de confiar en nuestro Padre, Dios. Él estaba confiando en su papá, Isaac, estaba confiando. Entonces vemos que aquí, pues, yo creo que Isaac no tenía
no se imaginaba de qué manera iba a solucionar su padre esto. Él no esperaba que lo sacrificaran. El 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá. Dios se proveerá. Y este es el versículo, o sea, cumbre, Dios proveerá. Por ahí cantamos un canto. Dios proveerá de cordero para del holocausto. Este es el momento alto de esta historia. Aquí vemos que la confianza absoluta que Abraham tenía en Dios y dejando que fuera Dios y que Dios hiciera su voluntad. Eso es lo que estaba pensando o haciendo Abraham. Tenía confianza absoluta y dejando que Dios fuera Dios, que hiciera lo que quisiera, que hiciera su voluntad. Y esta declaración, pues es una declaración de fe, ¿verdad? De fe, de esperanza. Entonces, vemos aquí todo lo que tuvo que caminar Abraham con su hijo y quien hizo un recorrido parecido para llegar al sacrificio, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él hizo un recorrido parecido. Pero como les decía, ¿ustedes creen que su padre no sufría también? Dios. Con todo lo que estaba viendo. Como un padre. Ver cómo está su hijo crucificado ahí con tantas cosas que le hicieron. Cuando Isaac le pregunta a Abraham, ¿dónde está el cordero? Yo creo que hasta le ha de haber dicho a Abraham, ¿dónde está el cordero? Pues imagínense nada más lo que debe haber tragado así, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Así es que si estuviéramos ahí cerca, hubiéramos oído cómo, pues del corazón, cómo luego a veces de alguna cosa, ¿verdad?, que sentimos, empieza a latir más de lo normal. ¿Qué estaría pensando ahí Abraham? Hijo mío, si usted fuera su padre, a lo mejor estuviera pensando, no, pues quisiera mejor entregarme yo. Eso haría, y más una madre, ¿por qué, Señor, mejor no me sacrificas a mí? Así es que el Señor, cuando vio a Jesús en el trayecto, le dijo, Padre mío, de la copa, ¿no? Pero si tú quieres que así sea, así va a ser. ¿Qué podía haber hecho Dios? Tenía que entregar, tenía que ir a la cruz. Si no, ¿qué hubiera sido de nosotros?
no iba a encontrar un cordero sustituto como lo hizo aquí Abraham. No había. No había, y no hay alguien perfecto que pueda, sin pecado, que pueda hacer ese tipo de ofrenda para Dios. No había nadie. No había ningún sustituto. Y otra cosa que podemos aprender aquí es que el 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo ató. ¿Quién era el más joven de esa comitiva? Llevaba creo que a dos más y ¿quién era el más joven? Pues Isaac era el más fuerte. ¿Ustedes creen que no se pudo correr o no dejar que lo sacrificara? Subió solo con su padre. Solo subió. Él podía haberse huido o pudiera haber quitado a su padre, empujado y lo hubiera tirado de allá del cerro. Esto no se pudo haber hecho sin la obediencia de su hijo Isaac. ¿O no creen ustedes? No se podía. Él era el más fuerte, era el que llevaba la leña, el más ágil. Pero sin duda Isaac también había decidido obedecer a su padre a como diera lugar. Así como su padre había decidido obedecer a Dios. Fíjense nada más lo que hace la fe, la obediencia, algo increíble. Porque todavía a estas fechas pudiéramos pensar que es increíble. Pero lo que hace la fe, la obediencia. ¿Y qué hizo Jesús? Hágase tu voluntad. Obedeció a su Padre, a sabiendas de lo que podía él sufrir. Ahora, él podía, le quitaron la vida a los demás o él la dio. Jesús la dio, dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy y la puedo volver a tener. Tenía esa autoridad, pero no lo hizo. ¿Ven cómo hay semejanza con las historias? Esta historia, mucha semejanza. Entonces Jesús entregó su propia vida. Bien. 11. Entonces dice, el ángel de Jehová le dio voces lo puso sobre el altar, sobre la leña, y extendió a Abraham su mano, dice el 10, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Bien. ¿Va a pasar aquí la prueba o pasó la prueba Abraham? La pasó. ¿Y qué le dijo el ángel? Ya conozco que temes a Dios. ¿Cómo es que sabía que él temía a Dios? Porque el sacrificio
que iba a ser ya se había consumado en el corazón de Dios, del corazón de Abraham. Dios sabía que él ya estaba decidido a hacer lo que Dios le había mandado. Y ese sacrificio ya estaba decidido en el corazón de Abraham. Y como Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, por eso sabía. Por eso le dice, ya conozco. Porque el sacrificio ya se había hecho en el corazón. Ya había ahora sí satisfacido completamente los requerimientos de Dios. Por eso dijo, Dios proveerá. Quiere decir Jehová Jireh. Dios proveerá, pero no, Dios verá y proveerá. Jehová Jireh. Jehová ve y provee. Ve y provee. Entonces, dos grandes atributos de Dios, verá y proveerá. Si es que Dios ya había visto, ya sabía. Así es que así es la omnisciencia de Dios, lo sabe todo y ve lo que necesitas y tiene el poder para proveerlo. ¿Tú crees que Dios puede proveer por ti o por mí? Pues sí puede, ¿verdad? Claro que puede. Pero muchas veces pues se nos olvida. Se nos olvida cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando por alguna dificultad. Cuando te preguntas, ¿cómo lo voy a hacer para sobrellevar esta carga? ¿Cómo le voy a hacer? Miren, yo no sé si ustedes pensaron, es que, ¿cuántos años fueron de pandemia? ¿Cuánto tiempo fue de pandemia? 2 años casi, o 2 años y medio. Ahora que lo vemos desde lejos, yo estaba pensando, se les hizo mucho tiempo, esos 2 años, son mucho tiempo. ¿Cómo hicimos? ¿Cómo Dios nos ayudó para pasar todo eso? Con algunas dificultades, pero la pasamos. Y si nos ponemos a pensar, pues realmente, pues no lo vemos como si fuera sido mucho tiempo, ¿o sí? No, ¿verdad? Nada. Así es que el Señor nos da en su palabra nos da muchos consejos para cuando estamos nosotros en momentos difíciles. Ahora, ¿cómo vamos a reaccionar cuando Dios nos pide algo? Ya, preguntándonos, algo que parece imposible. ¿Cómo vamos o cómo respondemos? Bueno, pues cada uno sabrá cómo ha respondido cuando el Señor lo tiene en esa aflicción. Pero cómo respondió también cuando el Señor lo sacó, lo sanó, le contestó, le dio alegrías, lo levantó de donde estaba. ¿Qué hizo? ¿Le sirvió más a Dios? ¿Oró más? ¿Leyó más la palabra de Dios? ¿Asistió más a la iglesia? ¿Qué le dijo? ¿Y dónde están todos los 10? Si eran 10, ¿no? Los leprosos, ¿dónde están? Solo uno dice que regresó y dio la gloria a Dios. Así es que Dios quiere que seamos agradecidos con Dios por todo lo que hizo, hace y hará por cada uno de nosotros.
Entonces no seamos malagradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18 es la alarma que pongo. Dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Dad gracias por todo, que pase esto, el otro, sea aparente malo, sea bueno, dé gracias, porque esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que seamos malagradecidos. Dé gracias, dé gracias. Bien, para terminar, Dios bendice a Abraham. El 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia proveerá a las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjense todo lo que desencadenó la obediencia de Abraham. ¿A quién alcanzó? A todos nosotros. Serán benditos, dice, todos tus simientes de la tierra, por cuanto obedeciste. Fíjense todo lo que estaba en juego. Entonces siempre hay un después de estas cosas, siempre hay. Cuando hay pruebas, después de las pruebas, Dios nunca va a desperdiciar, ¿no? Dios no desperdicia ningún sufrimiento, no desperdicia. Si a nosotros nos manda un sufrimiento, no es porque Él se alegre o lo quiera. Él no va a desperdiciar el tiempo que nos ha tenido en ese sufrimiento. Lo vamos a aprovechar porque para eso nos está mandando, no por otras cosas. Entonces, cuando nosotros pasamos las pruebas con gozo, con paz, sin quejarnos, sin renegar, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Así es que, decía alguien por ahí, mi peor época fue cuando estuve enfermo y a la vez la mejor de mi vida, porque tuve una relación más íntima con Dios. ¿O no pasa así? ¿Verdad? Yo les decía que en tiempos de la pandemia yo oraba 3 veces al día y luego cantaba en las mañanas, en la tarde. Entonces, en esos momentos, como hay más acercamiento con Dios. Bueno, Dios, ya terminamos, Dios puede mandarnos pruebas, pues, muy diferentes a las que pasó Abraham. Otra de las cosas que aprendemos es que Dios, la fe siempre tiene pruebas. La fe siempre tiene pruebas, la fe siempre puede brillar a pesar de las pruebas, y que debemos de glorificar a Dios en todo momento. Y dice que Dios juró por sí mismo. Fíjense nada más. ¿Por quién más podía jurar Dios? Interpuso juramento, dice, con toda su promesa, con todo, o sea, se agradó, que hasta dice, no, pues
voy a interponer juramento, todo. Se agradó en demasía Dios por lo que hizo Abraham. Es como les digo, Dios presumió a Job. ¿Qué le dijo a Satanás? Mira mi siervo Job. Y gracias, mira mi sierva, Manimel, mírala. Ahí está, pruébala cuantas veces quieras. Yo creo que también Abraham era para presumirlo, ¿cierto? Delante de Satanás también. Y Dios lo llamó amigo. Y aquí terminamos. Santiago 2, 23, 24. ¿23, 24? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que por la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo, dice, hay más unido que un amigo. ¿A qué otro le llamó amigo? Ya no, dijo, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Amigos. Bien. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, queremos, Señor, en esta mañana que tú proveas de todo lo que necesitamos, Señor. Muchas cosas necesitamos, eso es seguro, pero pedimos que tú proveas para cada necesidad, que nos ayudes a seguir adelante a pesar de todas nuestras aflicciones, Señor, y que siempre, Señor, seamos agradecidos contigo, Señor, por todo lo que has hecho, haces y harás. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga.